En esta ocasión nos adentramos en un misterio que recorre las carreteras de España y Latinoamérica, como un espectro que se materializa en la oscuridad. Preparaos, amigos, para una inmersión en la escalofriante leyenda, la leyenda de la autoestopista fantasma, ya sabéis, esa aparición que busca quien la lleve a su destino final. Una figura que a menudo resulta ser la de una joven, a veces vestida de novia, otras enlutada, pero siempre con una mirada que se atraviesa el alma, y con una historia que te dejará helado. Totalmente. Y lo que hace esta leyenda aún más perturbadora es que no se limita a un solo lugar, ni a una única versión. Es una red de relatos que se tejen a lo largo y ancho del mundo hispanohablante, cada uno con sus propios matices, sí, pero todos unidos por un hilo conductor. La tragedia, el misterio y la muerte. Es fascinante, ¿verdad? A pesar de las diferencias en los detalles, la estructura narrativa se mantiene constante. Una joven aparece junto a la carretera, a menudo cerca de una curva peligrosa, y solicita que la lleven. Un silencio sepulcral llena el coche, y de repente desaparece. Es como si se desvanecieran en el aire, ¿verdad? Dejando tras de sí un vacío que hiela la sangre. Y entonces el horror culmina cuando el conductor descubre que la autoestopista que acaba de desaparecer, murió trágicamente. A veces en un accidente, en esa misma carretera. Yeah. Esa es la esencia de esta leyenda. La muerte que no encuentra reposo, la tragedia que busca ser contada. Cada versión de la autostopista fantasma añade su propio toque macabro, su propio detalle, ese detalle que te deja sin aliento. Por ejemplo, en Venezuela la curva al infernito se cobra la vida de una mujer abandonada tras un accidente. Su agonía, sus súplicas de ayuda ignoradas. Se repiten cada noche en esa carretera maldita, ¿no? Donde su fantasma busca justicia. O en España, donde la dama de Cruz Verde se aparece a los conductores en el puerto de Cruz Verde. ¿Quién no ha oído hablar de esa figura fantasmal, esa figura que recorre las carreteras en busca de alguien que la escuche? ¿Y qué me dices de la descarnada en El Salvador? Una aparición que bajo una belleza engañosa oculta una terrorífica verdad. Imagínate la sorpresa del conductor cuando la hermosa joven a la que acaba de ayudar se transforma en un esqueleto ante sus ojos. Sin duda, es una imagen que se te queda grabada en la mente. Un recordatorio brutal de que la muerte siempre está presente, acechando bajo la superficie de lo que consideramos bello, de lo que consideramos seguro. En Chile, la rubia de Kennedy desaparece sin dejar rastro de los coches en movimiento, dejando tras de sí un halo de misterio y terror en la avenida Kennedy. Y en Panamá, la mujer empollerada, vestida con el traje típico, se aparece a hombres mujeriegos, a hombres borrachos, revelando su verdadera forma. Un esqueleto que busca castigar sus vicios. Cada una de estas historias, a pesar de sus diferencias, nos habla de un miedo ancestral, el miedo a lo desconocido, a la muerte que nos acecha en cada esquina, en cada curva del camino. Pero también nos advierte, ¿verdad? Nos advierte sobre los peligros de la carretera, de la imprudencia al volante. Sí, es como si estas leyendas nos recordaran que la carretera puede ser un lugar peligroso, donde la vida puede cambiar en un instante. Exacto. Y no solo eso. También nos hablan de la vulnerabilidad, de la posibilidad de ser engañados por las apariencias, de que no todo es lo que parece. La autostopista, con su belleza, con su aparente fragilidad, se convierte en un símbolo de la trampa, del peligro, y del peligro que se esconde tras una máscara de inocencia. Un recordatorio de que debemos ser precavidos, de que la confianza en extraños puede tener consecuencias fatales. Y esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Qué es lo que hace que estas leyendas sean tan universales, tan recurrentes a lo largo de la historia y en diferentes culturas? Creo que en parte se debe a que reflejan nuestros miedos más profundos, el miedo a la muerte, a lo desconocido, a la soledad de la carretera, miedos que son inherentes a la condición humana y que encontramos plasmados en estas historias que se transmiten de generación
generación en generación. Precisamente. Es como si a través de estas leyendas intentáramos dar sentido a lo inexplicable, a la fragilidad de la vida y a la presencia constante de la muerte. Y no solo eso. También creo que estas historias nos sirven como una forma de advertirnos a nosotros mismos y a los demás sobre los peligros que nos acechan. Son como cuentos con moraleja que nos recuerdan que la prudencia y la precaución nunca están de más. Es cierto. Y a veces esa moraleja se presenta de forma brutal, como en el caso de la cegua de Centroamérica. Esa figura con cabeza de caballo que aterroriza a los hombres infieles, llevándolos a la muerte en accidentes espantosos. Una imagen aterradora que nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias. Sin duda. Y que la línea que separa la vida de la muerte puede ser tan delgada como el asfalto de una carretera solitaria. Y hablando de carreteras solitarias, ¿te acuerdas de la historia de la cura Torre Seca? Esa en la que un hombre recoge a una autoestopista vestida de novia. Sí, me acuerdo. La que desaparece justo en la curva donde murió junto a su marido. Una historia que pone los pelos de punta, ¿verdad? Totalmente. Y el detalle de la chaqueta que encuentra el hombre sobre la tumba de la pareja, como si la novia hubiera querido hacer una prueba de su presencia. Es escalofriante, un recordatorio de que la muerte no siempre es el final, de que a veces los espíritus de los difuntos vagan por nuestro mundo, buscando algo o a alguien. Es como si estas historias nos dijeran que la realidad puede ser tan aterradora como cualquier ficción. O incluso más. Y que a veces lo mejor es no tentar a la suerte. Y es que en el fondo, estas leyendas conectan con nuestros miedos más primitivos, el miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a la soledad del camino. Miedos que se amplifican cuando estamos solos. En un lugar vulnerable como la carretera. Casi decir. Sí, es como si la carretera se convirtiera en un espacio liminal, un punto de encuentro entre el mundo de los vivos y de los muertos. Un lugar donde las reglas que rigen esta realidad se suspenden y donde lo imposible se vuelve posible. Y en ese espacio liminal, la autoestopista fantasma se convierte en una figura ambigua. Por un lado, despierta nuestra compasión, nuestro instinto de ayudar a alguien en apuros. Pero por otro lado, su presencia emana una amenaza invisible, un peligro que nos recuerda que no debemos confiar en extraños. Es curioso, ¿no? Es curioso cómo estas leyendas juegan con esa dualidad, con esa mezcla de atracción y repulsión que sentimos muchos hacia lo desconocido. Nos atraen, sí, nos fascinan, pero al mismo tiempo nos aterrorizan. Y es que en el fondo sabemos que la muerte siempre está presente, aunque intentemos ignorarla. Estas historias nos obligan a confrontarla, a reconocer su inevitabilidad y aceptar que la vida es un viaje que puede terminar en cualquier momento.